¿Y si te dijera que una sola mujer cambió el destino de todo un pueblo, pero que cuando ella más necesitó de los demás, solo encontró el eco de un silencio interminable? Antes de comenzar, suscríbete porque esta historia, te lo aseguro, no la vas a olvidar jamás. En lo alto de una sierra olvidada, donde los inviernos parecían eternos y el viento silbaba entre las montañas como si cargara secretos antiguos, había un lugar en el que los silencios pesaban más que las palabras y las miradas decían lo que las bocas nunca se atrevían a pronunciar. Allí, en ese rincón suspendido entre el frío y la esperanza, vivía una mujer llamada Elena. No era una figura conocida ni una persona de fortuna. No tenía apellidos de renombre ni estudios que adornaran sus paredes, pero poseía algo que con el tiempo se convirtió en el verdadero corazón de aquel pueblo, su capacidad infinita de dar sin esperar nada a cambio. Elena habitaba una casita de madera junto al viejo molino, un hogar pequeño, de paredes torcidas y techo que crujía con cada viento, pero con un aroma constante a pan recién horneado y leña encendida. Cada amanecer, antes de que el sol tocara los campos y las primeras aves rompieran el silencio, ya estaba de pie, con las manos cubiertas de harina y el alma llena de propósito. Preparaba comida no solo para ella, sino para cualquiera que tuviera hambre. Ancianos solitarios, niños que no conocían el desayuno, enfermos olvidados por sus familias, nadie necesitaba tocar su puerta. Elena ya sabía quién pasaba necesidad. Ella no cobraba, nunca lo hizo. Decía que ayudar era su manera de agradecer por el simple hecho de seguir viva, y aunque no poseía mucho, siempre encontraba algo que ofrecer. Un poco de sopa caliente, un pedazo de pan, un abrigo remendado, una palabra amable. Su casa era como un refugio sin nombre, un faro invisible en medio del invierno. Los que llegaban hasta allí, al marcharse, decían siempre lo mismo: Dios la bendiga, Elena. Pero pocos volvían después. Su bondad se volvió tan cotidiana que el pueblo empezó a darla por sentada. Era parte del paisaje, como el repique de la campana de la iglesia o el humo de las chimeneas al caer la tarde. Cuando alguien necesitaba ayuda, la respuesta era automática: ve con Elena. Cuando un niño se caía y se lastimaba la rodilla, lo llevaban con ella. Cuando una madre exhausta no podía más con sus 3 hijos, Elena los cuidaba. Cuando el invierno arreciaba con su aliento helado, tejía mantas con sus propias manos y las dejaba, sin nombre ni nota, en las puertas más frías. No tenía horarios ni conocía límites. Si alguien lloraba, escuchaba. Si alguien tenía hambre, cocinaba. Si alguien partía del pueblo, le preparaba un paquete con comida y una oración escrita a mano. En una libreta vieja, de hojas amarillentas y esquinas dobladas, anotaba las fechas de cada persona que había ayudado. No por vanidad, sino para recordar que aún había almas que debía seguir sosteniendo. Pero en medio de toda esa entrega silenciosa, había algo que nadie se detenía a mirar. El rostro de Elena comenzaba a cambiar. Su mirada se volvía más profunda, sus gestos más lentos. No era solo el cansancio, era una tristeza callada, una cuerda invisible que empezaba a tensarse demasiado. Mientras todos recibían, ella se vaciaba poco a poco. Algunos decían: qué nobleza la de Elena. Otros murmuraban: es como un ángel. Pero nadie se atrevía a preguntar: ¿y ella? ¿Quién la ayuda a ella? Ni siquiera Elena se lo preguntaba. Desde pequeña había aprendido que ser útil era la única forma de sentirse viva, que dar era la manera más pura de existir. No conocía otra forma de amar que no fuera entregándolo todo, incluso cuando dolía. Y esa entrega tan constante, tan hermosa, empezó a consumirla sin que ella lo notara. Porque todo hilo, por más fuerte que parezca, tiene un límite. Y el de Elena, aunque parecía eterno, también podía romperse. Con los años, su cuerpo comenzó a enviar señales. Dolores que no se iban, fiebres que regresaban, mareos que la hacían detenerse por unos segundos antes de seguir. Pero fiel a su costumbre, los ignoraba. Decía: ya pasará, hay otros que están peor. Se envolvía en una manta vieja y continuaba ayudando, como si servir fuera una segunda piel que no podía quitarse, aunque le quemara. Hasta que un día simplemente no pudo más, y ese día nadie tocó su puerta. ¿Has conocido a alguien así? ¿O quizá has sido tú esa persona? Cuéntamelo en los comentarios y quédate, porque lo que viene no es solo la historia de Elena, un espejo en el que, tal vez sin darte cuenta, vas a verte reflejado. El silencio que cubrió la casa de Elena aquel día no nació de la indiferencia, sino de algo mucho más profundo, años enteros en los que ella misma enseñó al mundo a no preocuparse por ella. Y para entenderlo, hay que mirar atrás, no al día en que se cansó, sino al día en que aprendió a no pedir nada.
Elena nació en un invierno duro, de esos que aún hoy el pueblo recuerda con escalofríos. Su madre murió a los pocos días de traerla al mundo, y su padre, un hombre bueno pero quebrado por la pena, jamás volvió a ser el mismo. Creció en una casa donde el luto era rutina y la alegría, una visitante fugaz. Desde pequeña entendió que llorar no servía de nada y que si quería algo tendría que conseguirlo por sí misma. Así fue como, sin que nadie se lo pidiera, empezó a ayudar. A los 7 años preparaba el desayuno para su padre antes de ir a la escuela. A los 9, cuidaba a una vecina enferma porque nadie más tenía tiempo. A los 12, tejía su propia ropa para no gastar en tela nueva. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque percibía el vacío de los demás y creía que llenarlo era su misión. Mientras otras niñas jugaban en la plaza, ella cocinaba sopas y las dejaba en puertas ajenas, sin firmar, sin esperar gracias. Lo hacía con una naturalidad asombrosa, como si hubiera nacido para servir en silencio. Nunca pidió nada a cambio, y con el tiempo dejó también de esperarlo. Pero hubo un momento clave, un quiebre que selló su destino. Tenía 15 años cuando su padre enfermó gravemente. Elena dejó la escuela para cuidarlo. Día y noche le preparaba infusiones, le leía en voz baja, le tomaba la mano en medio de la fiebre. Pensaba que su amor y su entrega serían suficientes para salvarlo, pero no fue así. Su padre murió en una madrugada gris, sin haberle dicho una última palabra, y lo que quedó no fue solo el vacío, sino una certeza silenciosa. Amar significaba darlo todo, incluso cuando nadie lo agradece, y que si el amor no alcanzaba para salvar, al menos debía servir para aliviar. Desde entonces, Elena jamás volvió a pedir nada. Nadie la oyó decir estoy cansada. Jamás pronunció un no puedo. Su vida se convirtió en una cadena de actos pequeños y constantes, tan cotidianos que con el tiempo se volvieron invisibles. Y aunque no lo decía, en el fondo de su corazón existía un anhelo escondido, sepultado bajo capas de generosidad, que alguien algún día le dijera, hoy descansa tú. Pero ese día nunca llegó, y fiel a su historia, ella nunca lo pidió. Porque cuando te acostumbras a ser la solución de todos, terminas creyendo que no tienes derecho a ser el problema de nadie. Elena vivía así, entre silencios elegantes y sacrificios disfrazados de costumbre. Lo que el pueblo veía como fortaleza era en realidad una forma delicada de soledad. Porque ayudar era su escudo, su propósito y su refugio, pero también su condena. Desde aquella infancia sin abrazos comenzó a tejerse el carácter de una mujer que estaba en todas partes, menos en sí misma. Una mujer que fue madre sin haber dado a luz, hermana de todos y amiga de nadie, porque aunque todos la buscaban, casi nadie la conocía de verdad. Esa fue la gran paradoja de su existencia. Cuanto más daba, más sola quedaba. Y sin embargo, no todo en su vida era tristeza. Elena encontraba belleza en los detalles que otros pasaban por alto. Le bastaba con ver cómo se iluminaban los rostros de quienes recibían su ayuda para sentir que todo valía la pena. Le reconfortaba el sonido del viento barriendo las hojas secas del patio, o el crujido del piso de madera que marcaba el paso del tiempo. Guardaba cartas que nunca se animó a enviar y flores secas entre las páginas de libros viejos que nadie más abría. Tenía un mundo interior vasto, profundo, casi sagrado, pero nadie se detenía a explorarlo, y aún así jamás perdió la dulzura. Aunque por dentro se sintiera rota, sus palabras siempre eran suaves. Aunque a veces se sintiera invisible, respondía con ternura, porque en su mente si alguien necesitaba consuelo no debía notarse que ella también lo necesitaba. Esa era Elena, un alma que había aprendido a curar sin mostrar sus propias heridas. Esa historia que nació de una niñez marcada por las carencias, floreció en una vida tejida con actos de amor, actos que muchos disfrutaron sin detenerse a mirar el precio silencioso que ella pagaba por cada uno, porque el cuerpo, incluso el más noble, también se cansa. Y aquella cuerda que comenzó a tensarse desde su infancia poco a poco empezó a crujir, amenazando con romperse. A veces el dolor no se nota porque se disfraza de costumbre, y en el caso de Elena su forma de vivir siempre ayudando, siempre disponible ya no parecía extraordinaria. Era simplemente ella, la mujer que nunca fallaba, la que jamás decía no, la que estaba para todos. Con el paso de los años, su rutina se volvió el esqueleto invisible del pueblo. No tenía un cargo oficial, no recibía sueldo ni reconocimientos, pero todos sabían que si algo iba mal, Elena estaría allí. Era la que llegaba antes que la ambulancia, la que calmaba con una taza de té cuando los demás entraban en pánico, la que sostenía con sus manos las grietas que nadie quería ver. Y su casa, aunque vieja y pequeña, se convirtió en el refugio silencioso de muchos. No tenía cartel ni campana, pero quienes cruzaban su puerta decían que allí se respiraba paz. Siempre había una olla tibia sobre el fogón,
una manta limpia doblada en el sillón y un rincón donde cualquiera podía llorar sin sentirse juzgado. Los vecinos solían decir, Elena tiene un don, pero no era magia, era amor, de ese amor silencioso que no busca aplausos, que no se pronuncia en discursos, pero que sin que nadie lo note, salva vidas todos los días. Su casa fue testigo de todo. Allí llegaron madres escapando de los gritos de un esposo violento, niños con los zapatos rotos, ancianos que temían al olvido, jóvenes que habían perdido la fe. Todos, en algún momento, pasaron por su puerta y todos salieron con algo, una palabra, una sopa caliente, una prenda o simplemente un suspiro menos pesado. Elena nunca se quejaba. Aunque sus manos estuvieran agrietadas por el frío, aunque su espalda doliera por las horas de pie, aunque no durmiera bien en días, siempre sonreía con los ojos. Sabía que a veces eso bastaba para evitar que otro se quebrara. Pero lo que pocos sabían era que cada acto de ayuda, aunque nacía del amor, también era su manera de evitar mirarse a sí misma. Porque si se detenía, si dejaba de hacer por los demás, tendría que enfrentar aquello que tanto temía, su soledad. Así fue como, día tras día, fue construyendo un refugio para otros, pero nunca uno para ella. Su habitación era la única parte de la casa que no parecía pertenecer al hogar, desordenada, sin flores, sin calidez. Como si hubiera reservado todo el amor del mundo para los demás, olvidándose de guardar aunque fuera un poco para sí. Un día, una vecina comentó con ligereza, ¿te has fijado que la casa de Elena nunca se apaga? Otra respondió riendo, sí, parece que no duerme nunca. Y ambas soltaron una carcajada, como si fuera una simple curiosidad. Nadie imaginó que quizá era verdad, que mientras todos descansaban, Elena seguía en pie, que mientras unos celebraban, ella cocinaba para quienes no tenían que celebrar. Durante las fiestas del pueblo, cuando las calles se llenaban de música y luces, Elena permanecía en su cocina preparando bolsas con comida para repartir. Nadie la invitaba, no porque no la quisieran, sino porque todos asumían que ella no necesitaba ser invitada, que su lugar estaba en el dar, no en el recibir. Y lo más triste es que ella también lo creía, porque cuando te acostumbras a darlo todo, llega un punto en el que ya no recuerdas cómo pedir. Y Elena ya no sabía, solo sabía estar. Una tarde de invierno, un joven llegó a su casa con los ojos rojos de tanto llorar. Había perdido el empleo, no tenía a dónde ir. Elena lo dejó pasar sin hacer preguntas. Le sirvió un plato de sopa, le prestó una cobija y le ofreció su sillón para dormir. Nadie supo de aquello. Ni él lo contó, ni ella lo mencionó jamás. Pero ese día, como muchos otros, Elena fue el salvavidas silencioso de una vida al borde del naufragio. Así, su historia se fue entrelazando con las historias de todos, sin ocupar nunca el centro. Era como esas costuras que no se ven, pero que mantienen todo unido. Elena era eso, el hilo invisible de un pueblo entero, un lazo que sostenía sin reclamar, sin pedir nada. Pero ningún hilo resiste para siempre, y aunque no lo decía, empezaba a sentir que algo dentro de ella se aflojaba, como un leve tirón en el alma, una vibración sutil en lo más profundo de su ser que le advertía lo inevitable. Con el paso del tiempo, el alma de Elena empezó a cansarse, no de ayudar, sino de hacerlo en silencio, sin que nadie se diera cuenta del precio que pagaba por cada acto de bondad. Era como si el pueblo entero se hubiera acostumbrado tanto a su presencia que ya no la veía. Al principio fueron pequeñas cosas, una promesa de pago que nunca se cumplía, un favor que se daba por hecho, una visita que se posponía una y otra vez. Después, el olvido se volvió costumbre. La gente decía, Elena lo hace, con la misma naturalidad con la que decían va a llover. Y cuando las personas se acostumbran a recibir sin mirar, el corazón de quien da empieza a sentirse invisible. Elena no lo reprochaba, no sabía cómo hacerlo. En lugar de enfadarse, trabajaba más. Decía que todo estaba bien, aunque por dentro algo se apagaba un poco más cada día. Su sonrisa seguía ahí, sí, pero ya no nacía del alma, sino de la costumbre. Una tarde, una madre llegó desesperada. Su hijo necesitaba abrigo antes de que la tormenta cayera. Elena dejó lo que hacía, remendó un viejo suéter y se lo entregó sin pedir nada. «Te lo pago el viernes», dijo la mujer. Pasaron los viernes y ella nunca volvió. A la semana siguiente, otro vecino llegó con el rostro lleno de preocupación. Le pidió a Elena que cuidara a su padre enfermo solo por unos días. Ella, fiel a su costumbre, asintió sin dudar. Pero esos días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Nadie volvió a mencionarlo, nadie se lo agradeció. Cuando el anciano murió, el hijo se limitó a pronunciar un gracias apurado, apenas un suspiro entre sus labios antes de marcharse con la mirada puesta en otro lado. Y así,
Casi sin darse cuenta, la generosidad de Elena se convirtió en una herramienta para los demás. Lo que antes había nacido como un acto de amor puro y libre, comenzó a parecer una obligación silenciosa, un deber sin nombre ni recompensa. Doña Marta, una anciana del pueblo que había aprendido a mirar más allá de las apariencias, fue una de las pocas que lo notó. «Hija, tú das demasiado», le dijo una tarde, mientras Elena le servía sopa con sus manos ya cansadas. «El mundo no siempre devuelve lo que recibe». Elena sonrió con esa serenidad que usaba para ocultar el cansancio. «No espero que lo haga», respondió con dulzura, pero Marta no se conformó. «No digas eso, Elena», replicó mirándola con ternura. «Si das sin dejar espacio para ti, un día vas a quedarte vacía». Elena no contestó, solo bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos se humedecieron, no porque no entendiera aquellas palabras, sino porque las comprendía demasiado bien. El cansancio no siempre se mide en lágrimas, a veces se mide en gestos, en cómo las manos tiemblan un poco más, en cómo la espalda se curva antes de tiempo, en cómo el alma, incluso cuando sonríe, empieza a pedir descanso en silencio. Elena seguía ayudando, sí, pero ya no con la misma energía. Había noches en las que apenas podía mantenerse despierta, y aún así terminaba lo que otros necesitaban. Solo un poco más, se decía, pero ese poco se fue convirtiendo en una cadena invisible que la ataba cada día más fuerte. El pueblo, sin mala intención, comenzó a depender por completo de ella. Si alguien se enfermaba, buscaban a Elena. Si había un problema, ella lo resolvía. Si algo salía mal, todos decían lo mismo: Elena sabrá qué hacer. Y ella, fiel a su esencia, lo hacía. Siempre, aunque su cuerpo empezaba a rogarle que se detuviera, hasta que un día ese cuerpo comenzó a traicionarla. Primero fue una fiebre constante, luego una tos leve que con las semanas se volvió más profunda, más persistente. «Es el frío», decía envolviéndose con su vieja manta, pero en realidad era algo más. Era la factura del alma pasándole la cuenta al cuerpo. Agustina, una de sus vecinas más jóvenes, empezó a visitarla con frecuencia. No por cariño, sino por interés. «Elena, ¿me prestas harina? Elena, ¿puedes cuidar al niño un rato? Elena, ¿te sobró pan?». Y aunque Elena sabía que Agustina no la buscaba por amistad, no podía decir que no. Era su naturaleza, su instinto. Pero dentro de ella empezaba a escucharse una voz pequeña, tenue, casi imperceptible, que murmuraba: «¿Y tú, Elena? ¿Quién te cuida a ti?». Una noche, mientras terminaba de coser una manta para doña Marta, esa voz se volvió más fuerte, se detuvo. Miró sus manos temblorosas y pensó en su padre, en aquellas noches en que lo cuidó sin descanso, en cómo le sostuvo la vida entre las manos hasta el final. Recordó sus últimas horas y comprendió algo que entonces no había querido aceptar. El amor sin pausa también enferma. Suspiró. Afuera, el viento soplaba con fuerza y por un instante se sintió pequeña, tan pequeña como cuando era niña y dormía sola en aquella casa fría. El silencio la envolvió como una vieja amiga. Pensó en todo lo que había hecho, en todo lo que había dado, y sintió por un segundo que su alma pedía tregua. Pero al amanecer, como siempre, se levantó. Encendió el fogón, amasó el pan y abrió la puerta para recibir al pueblo. Porque aunque el cansancio pesara más que la leña, había algo que la mantenía en pie. La necesidad profunda de sentirse útil. Era su motor, su refugio, su razón. Y así siguió día tras día, sosteniendo a todos sin advertir que ese esfuerzo constante la estaba dejando sin sostén a ella misma. Invisible pero indispensable. Y esa combinación, decía doña Marta, es la más peligrosa de todas. Mientras Elena continuaba sin pausa ni descanso, algunas personas comenzaron a dejar huellas más profundas en su historia. No eran muchas, pero entre ellas estaban Tadeo y doña Marta. Tadeo era un muchacho de 17 años, flaco como un espantapájaros, con los ojos grandes y una tristeza que parecía no tener edad. Vivía con un padre alcohólico que apenas lo miraba y con el recuerdo borroso de una madre que se había marchado cuando él todavía no sabía atarse los zapatos. A los 12 ya trabajaba en el campo. A los 15 había dejado la escuela para sobrevivir. Nadie hablaba con él más allá de un saludo distraído, hasta que un día, con la camisa rota y la voz quebrada, apareció en la puerta de Elena. No dijo mucho, solo preguntó: ¿tiene pan? Elena lo observó. Había visto ese tipo de mirada muchas veces, una mezcla de hambre y vergüenza. Le sonrió con ternura. «Tengo pan y tengo sopa, pero quédate», le dijo. «No solo vengas a comer». Y así comenzó una de las pocas relaciones que Elena sostuvo más allá del acto inmediato de dar. Tadeo volvió al día siguiente y al siguiente. Nunca pidió, solo aceptaba.
A veces la ayudaba en la cocina, otras veces se sentaba en el porche a pelar papas. Elena le enseñó a coser, no por necesidad, sino porque intuyó que ese pequeño gesto podía devolverle algo de valor propio, una chispa de dignidad. Y mientras lo hacía, Tadeo empezó a enderezarse, como una planta que por fin encuentra el sol. Pasaron semanas, luego meses. El pueblo seguía su curso indiferente, pero dentro de aquella casa humilde nacía un vínculo silencioso, uno que no se alimentaba de palabras, sino de presencia. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no solo daba, también recibía aunque no lo supiera. Tadeo comenzó a notar cosas que otros ignoraban, que Elena tosía por las noches, que su respiración se entrecortaba, que a veces se quedaba dormida con la cabeza sobre la mesa y la vela aún encendida. Una tarde, mientras la ayudaba a amasar pan, se atrevió a preguntar: ¿por qué haces tanto si nadie hace nada por ti? Elena tardó unos segundos en responder, luego dijo con voz suave: porque si dejo de hacerlo, ¿quién lo hará? Tadeo bajó la cabeza. No supo qué decir, pero desde ese día algo cambió. Comenzó a quedarse más tiempo. Levantaba la leña, ordenaba los utensilios, amasaba el pan antes de que ella se lo pidiera. Sin saberlo, estaba aprendiendo el lenguaje silencioso del amor que cuida. Y junto a él seguía doña Marta, 70 y tantos años, delgada como una rama seca, pero con una mente clara y un corazón aún más lúcido. Había sido maestra, pero ahora vivía sola, rodeada de recuerdos. A diferencia de los demás, ella sí veía. Cada vez que Elena le llevaba sopa o pan, no solo agradecía, se quedaba, preguntaba, miraba con atención. «¿Estás más delgada?», le decía con tono de madre que ya no tiene hijos. «Tus manos tiemblan, Elena». Ella, como siempre, esquivaba el tema con una sonrisa, pero Marta insistía: «Eres fuerte, sí, pero también mereces descanso. El pueblo cree que estás hecha de piedra, y yo sé que no». Un día, cuando Elena apenas podía levantarse, fue doña Marta quien apareció en la puerta con una olla caliente entre las manos. No dijo nada, solo la dejó en la mesa y se fue. No era solo comida, era una señal, un acto pequeño pero distinto, un gesto que decía sin palabras: «Te veo». Esa misma tarde Marta fue al mercado y frente a todos levantó la voz: «Elena no es una máquina, es una persona. Si no se dan cuenta ahora, un día se apagará, y ahí sí la van a extrañar». Algunos la miraron raro, otros bajaron la vista. Nadie respondió, pero Tadeo, que pasaba cerca, la escuchó, y algo dentro de él se encendió. Esa noche, mientras Elena dormía sentada, Tadeo la cubrió con una manta. Luego, con letra torpe pero sincera, escribió una nota que dejó junto al pan recién hecho: «No te preocupes, hoy yo me encargo de todo». Por primera vez Elena lloró sin esconderse, no por tristeza, sino porque alguien al fin había roto la rutina del olvido. Aquellas lágrimas no eran un derrumbe, eran un alivio tibio, una grieta por donde entraba el aire. Y aunque apenas eran dos personas sosteniéndola, Tadeo y doña Marta, por primera vez en mucho tiempo no se sintió del todo sola. Sin embargo, el resto del pueblo, ajeno a esa pequeña revolución de ternura, continuaba llegando como siempre, con pedidos urgentes, exigencias envueltas en apuro y promesas que nunca llegaban a cumplirse. Elena, fiel a su costumbre, abría la puerta, pero ahora al menos alguien más la observaba desde adentro. Tadeo, con ojos atentos y manos dispuestas. Fue él quien, una noche cualquiera, se atrevió a preguntar: ¿alguna vez alguien te devolvió todo lo que diste? Elena sonrió con una tristeza serena, removiendo una olla humeante cuya fragancia llenaba la cocina de recuerdos. «Una vez conocí a alguien a quien sí le devolvieron», dijo, «y fue hermoso». Tadeo, curioso, se sentó a su lado, dejando que el vapor le acariciara la cara. «¿Quién?». «Se llamaba Andrés», respondió, y su mirada se perdió en el remolino de la sopa. Era panadero, como su padre y su abuelo. Tenía un local pequeño en un pueblo a unas horas de aquí. No ganaba mucho, pero cada vez que alguien tenía hambre, él lo alimentaba. A veces fiaba, a veces regalaba. Y no lo hacía por caridad, sino porque decía que el pan no solo llena el estómago, también cura el alma. Tadeo escuchó en silencio, bebiendo cada palabra con respeto. Pasaron los años, continuó Elena, y Andrés siguió igual, ayudaba sin medida. Los vecinos lo querían, pero como pasa a veces, empezaron a darlo por sentado, hasta que un día su horno se incendió, todo se perdió. Y ahí, recién ahí, el pueblo despertó, sin que lo pidiera. Organizaron una colecta, los niños salieron a vender dibujos, las madres cocinaron para vender platos, los ancianos trajeron sus ahorros guardados en latas oxidadas. En menos de una semana tenía un horno nuevo y más clientes que nunca. Cada uno regresó, no por necesidad, sino por cariño.
Elena dejó caer una papa en la olla y concluyó con suavidad. Andrés no se volvió rico, pero se volvió querido. Lo que dio, le regresó multiplicado. Tadeo tragó saliva. ¿Y tú? ¿Por qué no te volviste como Andrés? Elena bajó la mirada pensativa. Tal vez porque nunca supe pedir ayuda. Andrés no la pidió, pero su gente se dio cuenta. A mí, todavía no. El silencio se instaló en la cocina. El burbujeo de la sopa marcaba el tiempo como un reloj antiguo. ¿Crees que eso pueda cambiar?, insistió Tadeo. Ella alzó la mirada y lo sostuvo en los ojos, con una ternura que sabía a abrazo. Creo que todo cambia cuando alguien empieza a mirar diferente, dijo. Tú ya empezaste. Esa noche Tadeo no durmió. Se quedó en la cocina horneando con la vieja receta que Elena le había enseñado sin pretenderlo una tarde cualquiera. Medía la harina como si midiera palabras, dejaba reposar la masa como quien guarda un secreto y vigilaba el horno como quien protege una promesa. Al amanecer, salió al pueblo con una canasta. No vendía nada, regalaba pan, y a cada vecino, al colocarle una bolsa entre las manos, le decía solo una frase: esto es de parte de Elena. No explicó más, no pidió nada, solo dejó el pan caliente en sus manos y siguió caminando. Al principio la gente lo tomó con sorpresa. Algunos pensaron que era campaña de la iglesia, otros una broma, pero al abrir la bolsa y respirar ese aroma profundo a hogar y memoria, algo se removió por dentro. Una pareja mayor se acercó en silencio, tomaron una bolsa con torpeza, mirándose con pudor. Hace años que no vamos a verla, dijo el hombre. ¿Cuántas veces nos ayudó cuando no teníamos ni para un café? Desde su ventana, doña Marta observaba la escena con la serenidad de quien reconoce que las semillas por fin empiezan a brotar. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: a veces basta un gesto para comenzar a reparar una vida. Cerró el cuaderno con suavidad, como si firmara una plegaria. Mientras tanto, en casa, Elena miraba el pan que Tadeo había dejado sobre la mesa. No sabía de dónde venía ni por qué tenía esa forma particular, trenzada con torpeza y cariño. Lo partió con las manos y el olor la envolvió con una memoria que creía perdida. Era la receta de su abuela, la misma que un día enseñó a Tadeo casi sin darse cuenta. Pero aquel pan sabía distinto, sabía a gratitud. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena lloró, no de cansancio, sino de alivio. Eran lágrimas ligeras, como si por dentro se aflojara una cuerda que llevaba años demasiado tensa. Afuera, Tadeo seguía caminando. No tenía dinero ni poder, tenía una misión: recordarle al pueblo quién era Elena. Y a medida que lo hacía, algo empezaba a despertar. Un murmullo entre vecinos, un eco que se repetía de ventana en ventana. ¿Y si le devolvemos algo? Quizá por primera vez alguien entendía cómo comienza a devolverse lo que parece no tener precio, con un gesto, con presencia, con pan tibio y un nombre pronunciado en voz alta. La historia de Andrés flotaba aún en la mente de Elena, pero su cuerpo ya no podía sostener tanto recuerdo, tanta tarea. El cansancio había dejado de ser un visitante ocasional para convertirse en huésped permanente. Las manos le temblaban incluso antes de enhebrar la aguja, las piernas se le aflojaban antes de terminar la primera sopa del día. Cada mañana despertaba un poco más tarde, no por capricho sino porque su cuerpo ya no respondía con la voluntad de antes. Encendía la lámpara de la cocina a media luz y sus ojos, pesados, tardaban en adaptarse a la claridad. A pesar de ello seguía, porque seguir era lo único que sabía. Afuera, algunos empezaban a hablar de ella. ¿La viste ayer? Se ve más delgada. Antes estaba más fuerte. Quizás ya no puede con tanto. Pero eran frases lanzadas al viento. Nadie llamaba a su puerta. Nadie decía: déjame ayudarte. Tadeo lo notaba todo. Cada cucharón que se le caía de las manos. Cada suspiro que no llegaba a ser queja. Y doña Marta desde su rincón escribía silencios. El pueblo empieza a despertar, pero ella se está apagando. Una mañana, Elena intentó levantar una olla grande, llena de agua. Se le resbaló. El golpe sonó seco, el líquido corrió por el suelo y se extendió como un espejo quebradizo. Elena quedó inmóvil, mirando su reflejo tembloroso en esa agua desparramada. No lloró, no gritó, solo se quedó allí, sintiendo cómo el agua fría le mojaba los pies descalzos, como si la vida misma le estuviera diciendo basta. Minutos después, Tadeo la encontró sentada en el suelo, con la mirada perdida. «¿Estás bien?», Elena asintió, pero su voz no salió. Fue entonces cuando él, sin añadir preguntas, la ayudó a levantarse con delicadeza, limpió el desastre, puso otra olla al fuego, calentó agua nueva y preparó el desayuno.
Esa fue la primera vez que Elena no cocinó. El resto del día lo pasó en su sillón, envuelta en una manta. Por momentos cerraba los ojos más de la cuenta. El cuerpo pedía tregua. La mente aún resistía, pero por dentro algo muy hondo empezaba a romperse con la dignidad de lo inevitable. Mientras en la plaza, algunos comentaban el pan que Tadeo había regalado. Fue bonito el gesto. Elena siempre ayudó. Eran murmullos, apenas briznas de conciencia. Nadie imaginaba que en ese mismo instante, la mujer que siempre estaba ya no podía más. Entonces doña Marta decidió actuar. Tomó una hoja de su cuaderno, escribió con su letra clara y firme y la clavó en la puerta de la iglesia. El mensaje era simple, como una campana a medianoche: no esperen a que sea tarde para agradecer. Elena no es eterna. Las letras, negras sobre el papel blanco, parecían sostener un silencio nuevo, el silencio de quienes al fin comprenden. Y aunque el pueblo no se transformó en un solo día, ese papel temblando en la madera, movido por el viento de la sierra, fue la señal de partida. Porque a veces, solo a veces, un pueblo entero despierta con una frase breve, un pan caliente y el nombre de una mujer que sin pedir nada les sostuvo la vida. Algunos se detuvieron a leer, otros pasaron de largo, pero la frase quedó ahí clavada en la puerta de la iglesia como una sombra persistente en la conciencia colectiva. Era breve, pero dolía. Era simple, pero calaba hondo. No esperen a que sea tarde para agradecer. Elena no es eterna. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Elena sintió un mareo al caminar hacia su cuarto. Se sostuvo de la pared, buscando aire. El pulso se le aceleró y por unos segundos, largos como una vida entera, creyó que el corazón se le escapaba del pecho. Se sentó al borde de la cama, intentando respirar con calma. Solo fue el cansancio, murmuró, pero no lo era. Esa noche no pudo dormir. La tos se apoderó de su descanso, interrumpiendo cada intento de sueño. Las mantas ya no bastaban para darle calor. Su cuerpo, que había sido incansable durante años, ahora pedía descanso con la voz temblorosa de un niño asustado. En otro rincón del pueblo, una carta que Tadeo había dejado bajo una puerta provocó algo inesperado. El hombre que la recibió no dijo palabra, fue a su trastienda, cargó un saco de harina y caminó rumbo a la casa de Elena. Una vecina lo vio. ¿A dónde vas con eso? A saldar una deuda de años, respondió. Y así, uno a uno, algunos comenzaron a moverse. No todos, pero sí lo suficientes para encender una chispa que, como el cansancio de Elena, ya no podía seguir siendo ignorada. El cuerpo de Elena empezó a hablar por ella, aunque nadie quisiera escucharlo. La tos se volvió su nueva compañía, seca, áspera, insistente, como un visitante indeseado en las noches frías. Al principio la ignoró, como había ignorado tantas señales antes. Solo es el cambio de clima, decía apretando el pecho, fingiendo que todo estaba bien. Pero el cuerpo no entiende de excusas. Las manos que antes se movían con precisión sobre la tela o el pan, ahora temblaban al sostener una cuchara. A veces se le caían cosas y reía para disimular. «Qué torpe estoy hoy», decía, como si la torpeza fuera casualidad y no el eco del agotamiento que le recorría los huesos. Tadeo lo notaba todo. Intentaba ayudar más, cocinar más, limpiar más. Pero Elena seguía con esa terquedad amable que confunde la fuerza con la obligación de no fallar. «Si descanso todo se atrasa», decía. «Y si no descansas todo se acaba», le respondía él con firmeza. Ella lo miraba con ternura, pero no con convicción. A veces el amor propio no se pierde de golpe, se desgasta entre los pliegues de la costumbre. Doña Marta, siempre observadora, seguía escribiendo cada día en su cuaderno, registrando los síntomas invisibles del alma ajena. Elena da sin pausa. El cuerpo se apaga cuando el corazón no tiene quien lo cuide. Una mañana, el viento se coló por las rendijas de la puerta y a Elena la recorrió un escalofrío tan profundo que tuvo que sentarse. La fiebre llegó como una ola lenta, subiendo desde el pecho hasta la frente. Pero aún así abrió la ventana y siguió horneando pan. No para ella, claro, sino para los demás. Al mediodía Tadeo llegó con leña y la encontró pálida, con los labios resecos. «No deberías estar de pie», dijo, dejando la carga junto al fogón. «El pan no espera, hijo», susurró ella. «La vida tampoco», respondió él sin dudar. Elena intentó sonreír, pero el gesto le dolió. El aire le quemaba los pulmones. Se apoyó en la mesa, cerró los ojos y por un instante el silencio llenó toda la habitación. Tadeo corrió a su lado, pero ella levantó una mano débil pidiendo calma. «No es nada, solo me mareé», mintió. Esa noche, cuando Tadeo ya dormía en la habitación contigua, Elena se levantó con dificultad. Buscó una manta extra. La fiebre la hacía temblar. Se sentó frente al fuego y se abrazó las rodillas.
Afuera, la lluvia golpeaba el techo como un tambor constante. Se quedó despierta hasta el amanecer, observando cómo las brasas se convertían en ceniza. A la mañana siguiente, el pueblo siguió su rutina como si nada. Nadie notó que la lámpara de la casa de Elena ya no brillaba con la misma intensidad. Nadie reparó en que su ventana permanecía cerrada, pero los rumores crecían como hierba bajo la nieve. Parece que ya no trabaja como antes. Antes era más rápida. Se está volviendo débil, pobre mujer. Nadie se preguntaba por qué. Nadie iba a verla. Doña Marta, inquieta, caminó hasta su casa. Tadeo abrió la puerta con los ojos ojerosos. «Está durmiendo», susurró. «¿Desde cuándo?», preguntó Marta. «Desde ayer por la tarde. Apenas come». Marta dejó una canasta sobre la mesa, pan, caldo y una carta. «Cuando despierte, dale esto», le pidió. Horas después, Elena abrió los ojos. Sobre la mesa la nota de Doña Marta decía: «A veces, el alma que más alimenta es la que más hambre tiene». Elena la leyó varias veces. Sintió una punzada en el pecho, no de enfermedad, sino de reconocimiento. Por primera vez comprendió con una claridad dolorosa que ella también necesitaba ser cuidada. Pero el hábito de ser fuerte es difícil de romper. Así que, una vez más, se levantó. El cuerpo protestó, la cabeza le pesaba, pero el corazón obstinado siguió latiendo con su vieja consigna: un poco más. Esa noche, el aire olía a humo y a pan. Desde lejos, algunos vieron una tenue columna de luz en su ventana. «Ah, ahí está Elena trabajando otra vez», dijeron, como si fuera algo bueno. Nadie imaginaba que esa luz no era de trabajo, era de resistencia, una última llama sosteniendo lo que quedaba de una mujer que había sostenido a todos. Y mientras el pueblo dormía, Elena seguía despierta. No cosía, no cocinaba, solo respiraba despacio, con esfuerzo, mirando la vela titilante. En su mente la voz de su abuela regresó como un susurro antiguo: «No puedes dar lo que no te queda, hija». Entonces, por primera vez, Elena lloró sin culpa. No por cansancio, sino por entender que amar también significa aprender a recibir. Pero al amanecer, nadie lo supo. Afuera, el pueblo despertaba al ritmo de siempre. Adentro, ella seguía luchando en silencio. El mundo aún no se daba cuenta de que estaba perdiendo a su corazón más noble. Esa mañana, Elena no apareció en la plaza. Tampoco se encendió la lámpara de su ventana durante la madrugada, y eso bastó para que la inquietud empezara a deslizarse entre los murmullos del pueblo como una corriente de agua fría. Sin embargo, la reacción no fue inmediata. Fue tibia, como la culpa que no quiere mirarse al espejo. «¿La habrán ido a visitar?», preguntó una vecina. Nadie respondió. Pasó el primer día, y nadie llamó a su puerta. Pasó el segundo, y comenzaron las justificaciones. «Seguro está descansando, se lo merece. Capaz fue a visitar a algún familiar. Ella es fuerte, ya se repondrá». Cada frase era un intento de consuelo para ellos mismos, no para ella. Tadeo, con los ojos hundidos por el insomnio, hacía todo lo posible por mantener la casa funcionando. Le llevaba caldos, la ayudaba a cambiarse, abría las ventanas para dejar entrar el sol. Pero nada parecía aliviar esa fiebre persistente que se aferraba al cuerpo de Elena como un invierno interno. Doña Marta lo veía todo. Cada mañana pasaba frente a la casa de Elena con una libreta nueva entre las manos y una nota escrita la noche anterior. No tocaba la puerta, no llamaba. Simplemente dejaba el papel y se marchaba en silencio, confiando en que las palabras harían su trabajo. Una nota decía: «La ausencia de gratitud también enferma». Otra, escrita con una caligrafía temblorosa: «Lo que se da sin esperar merece volver sin ser pedido». Cada frase era como una piedra lanzada al estanque del pueblo, un eco que rompía el silencio y se expandía en la conciencia de quienes aún no querían mirar. Al tercer día, una joven se acercó a la puerta con una bolsa de pan. Llamó una vez, esperó un momento y al no recibir respuesta la dejó en el suelo. No preguntó por Elena, no intentó entrar. Su gesto no fue de amor, sino de alivio, como quien cumple un deber para calmar su propia incomodidad. En la plaza ese mismo día, una madre comentó: «El abrigo que mi hijo usa todavía lo hizo Elena hace años. Nunca le pagué. Se lo iba a llevar luego, pero la vida ya sabes». Otra mujer asintió, bajando la mirada. «A mí me cosió el vestido de mi boda. Siempre decía que no necesitaba nada. Qué difícil ayudar a quien nunca pide». Y ahí estaba el problema. Elena nunca pedía, nunca lo hizo. Por eso la mayoría asumió que no necesitaba, que bastaba con admirarla desde lejos, con decir qué buena es y creer que eso alcanzaba. Pero no alcanzaba. La negligencia no siempre nace de la maldad. A veces se disfraza de rutina,
de comodidad, de esa peligrosa idea de que alguien fuerte puede con todo para siempre. Esa noche, Tadeo bajó a la cocina. Encontró una carta abierta sobre la mesa con la letra firme de Doña Marta. Los pueblos no mueren por falta de pan, sino por el olvido de quienes lo reparten. La frase lo atravesó como un cuchillo. Sintió una punzada en el pecho, no solo por Elena, sino por sí mismo, porque también él, pese a todo su amor, había creído en la mentira de su fortaleza infinita. Al amanecer del cuarto día, el pueblo despertó con una sensación extraña. No era solo inquietud, era vacío. Una falta que no sabían cómo nombrar, pero que se sentía en cada rincón. El olor del pan no estaba, la ventana no se abrió, la plaza parecía más fría, y entonces finalmente alguien llamó a su puerta. Fue el mismo hombre que días atrás había recibido una carta de Tadeo. Llevaba todavía al hombro el saco de harina que había prometido usar. Bajó la cabeza y tocó 3 veces. Tadeo abrió. ¿Está?, preguntó el hombre, pero no terminó la frase. El tono lo dijo todo. La cocina estaba en silencio. Sobre la mesa, una taza con té frío. En el fondo, la voz de Elena apenas se oía, murmurando palabras sueltas entre sueños, como quien conversa con los recuerdos. Y allí, frente a esa imagen, el hombre comprendió lo que muchos empezaban a sospechar, que habían esperado demasiado para reaccionar, que se habían recostado cómodamente sobre su entrega sin pensar si ella aún podía sostenerse. Ese día, más vecinos comenzaron a llegar. Dejaban cosas en la puerta, flores, cartas, frutas, promesas escritas en papel reciclado. Pero ella no las veía. Dormía más de lo que estaba despierta, y su cuerpo, ese cuerpo que tanto sirvió, comenzaba a rendirse. El egoísmo del pueblo no era cruel, era inconsciente, un egoísmo que no grita ni hiere pero mata lentamente, y esa costumbre estaba a punto de enseñarles una lección que ninguno olvidaría. El silencio de aquella mañana no se parecía a los anteriores. No era solo la ausencia de ruido, era la presencia de una verdad pesada. La ausencia duele más cuando se entiende tarde. Tadeo no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la cama de su madre, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Su rostro, antes el faro del pueblo, ahora era apenas una vela a punto de extinguirse. En su interior, el joven sentía una mezcla de culpa, amor y urgencia. No podía esperar más. Al amanecer, salió sin rumbo fijo con el corazón ardiendo. Cruzó la plaza sin mirar a nadie y se plantó frente al campanario. Tiró de la cuerda con fuerza. El sonido retumbó en todo el pueblo, rebotando entre las casas, despertando lo que el olvido había adormecido. Los vecinos salieron alarmados mirando hacia el cielo. Tadeo, con la voz temblorosa pero firme, gritó: «No esperen a que sea demasiado tarde. Mi madre nos dio todo, y nosotros la dejamos sola». Las palabras golpearon donde más dolía, en la conciencia. Doña Marta desde su ventana vio a la gente reunirse. Cerró su libreta por última vez. Ya no quedaban frases por escribir, porque la verdad había sido dicha. Tomó su chal, su bastón, y caminó hacia la casa de Elena. En su mente desfilaban todos los días en que había notado el desgaste, el dolor, el olvido. Pero también pensaba en lo que aún podía hacerse, porque mientras haya aliento siempre hay deuda que puede pagarse con amor. Cuando llegó, vio a Tadeo llorando en el umbral. No dijo nada. Le puso una mano en el hombro y entró. La casa ya no olía a pan ni a flores. Olía a esfuerzo, a cuerpo cansado, a despedida contenida. Pero Marta, que había visto muchas partidas, reconoció en los ojos cerrados de Elena un resto de lucha. Aún no se había rendido. Se acercó, le tomó la mano y susurró: «No es justo que siempre seas tú la que da. Hoy déjanos ser quienes te sostengan». Y entonces, con la determinación de quien sabe que el amor también es acción, salió al patio y comenzó a organizar al pueblo. «Tú trae leña, tú busca al médico, tú cuida a Tadeo, y tú haz una lista de todos los que Elena ayudó. Que cada uno venga, no con disculpas sino con hechos». La voz de Marta, que durante años había sido suave y temblorosa, ahora resonaba firme, decidida, como el timbre de la campana que aún oscilaba en el aire. Y el pueblo sorprendido obedeció, no por miedo, sino por vergüenza. Mientras tanto, Tadeo se quedó junto a su madre, hablándole con ternura. Le contaba historias que ella conocía de memoria, cuando lo llevaba de la mano al mercado, cuando le enseñó a hacer pan, cuando le dijo aquella frase que ahora cobraba sentido: «El amor es dar, sin vaciarse». El médico llegó entrada la tarde. Revisó a Elena y habló con voz prudente. «Es agotamiento extremo», dijo, «pero hay esperanza. Si descansa, si come, si se siente cuidada, puede recuperarse». Tadeo apretó su mano con fuerza. Doña Marta desde la puerta asintió en silencio. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena no estuvo sola. En su cocina,
Las ollas servían con sopas preparadas por manos que alguna vez ella alimentó. En su sala, mujeres tejían mantas con la misma lana que antes ella había repartido, y el pueblo, ese pueblo que había olvidado cómo agradecer, comenzaba a recordar. Por fin, la casa de Elena volvió a oler a pan, pero esa vez el pan no venía de sus manos, sino de las de todos. En la puerta los niños cantaban bajito una canción que Tadeo les había enseñado para que su madre la escuchara desde la habitación. Sus voces eran dulces, temblorosas, como pequeñas luces flotando en la penumbra. En cada nota había una promesa, no volver a olvidar a quien lo sostuvo. Dentro, Marta, la mujer de las frases sabias y las libretas llenas de observaciones, dejó una última nota sobre la mesa. En ella escribió: «La gratitud no es decir gracias, es estar cuando hace falta». Después salió al jardín y se sentó en silencio. Ya no necesitaba escribir más. Las historias secundarias habían llegado a su fin. Lo que quedaba por contar era el verdadero corazón del relato. Lo esencial no estaba en el papel, sino en lo que por fin se estaba viviendo. A pesar del movimiento repentino del pueblo, del bullicio que llenaba la casa de Elena con manos, voces y oraciones, su cuerpo parecía ir en dirección contraria. La fiebre no cedía. Dormía más de lo que despertaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran apenas suspiros entrecortados. Tadeo la cuidaba con devoción, pero a veces el miedo le nublaba el juicio. Se preguntaba si ya era demasiado tarde. El médico regresaba cada mañana, revisaba sus signos, ajustaba infusiones, dejaba indicaciones, pero nunca prometía nada. Solo repetía con voz grave: «Lo que más necesita es descanso», sin interrupciones, sin presiones. Lo que no decía, aunque todos lo sabían, era que el alma de Elena parecía más cansada que su cuerpo. Una madrugada, cuando todos dormían, Elena abrió los ojos. La casa estaba en calma. Sobre la mesa, las sopas servidas, las mantas dobladas, las flores frescas en jarras de agua. Todo en su lugar, todo cuidado por otros. Y sin embargo, algo dentro de ella sentía que aún faltaba algo. Con esfuerzo se incorporó. Las piernas temblaban. Cada paso era una batalla. Cruzó el pasillo apoyándose en las paredes hasta llegar al viejo taller que llevaba semanas cerrado. El aire tenía ese olor a madera dormida y a tela añeja que guarda los recuerdos de una vida entera. Encendió la lámpara de aceite, la llama titiló, igual que sus manos. Se sentó frente a la máquina de coser, su compañera fiel, la que había sido extensión de su alma por tantos años. Colocó un trozo de tela bajo la aguja, pero esta vez no era para remendar algo ajeno. Esta vez quería dejar su última costura para sí misma. «Sí, me voy, que sepan que valió la pena», murmuró mientras ajustaba el pedal. La máquina comenzó a sonar, aunque lentamente, clac, clac, clac. El sonido parecía acompasado al de su respiración, pero su cuerpo ya no respondía igual. Un mareo la envolvió, la vista se nubló. Intentó sostenerse del borde de la mesa, pero no alcanzó. Cayó al suelo con un golpe seco. El ruido despertó a Tadeo, que corrió descalzo hasta el taller. La encontró tendida junto a la lámpara encendida, la máquina detenida, el hilo colgando y la tela a medio bordar con una sola palabra incompleta. «Valiola», gritó Tadeo, arrodillándose a su lado. «Mamá, por favor». La levantó con cuidado, le habló, le suplicó, le prometió cosas que nunca antes había tenido el valor de decir. En segundos, la casa se llenó de pasos, voces, miedo. Doña Marta llegó envuelta en su chal, pálida, sosteniéndose del marco de la puerta. Poco después apareció el médico, con la urgencia en el rostro. Evaluó a Elena con rapidez, la trasladaron a la cama, ajustó medicamentos y por primera vez habló sin rodeos. «Este es el momento crítico. Su cuerpo está al límite. Lo único que puede sostenerla ahora es el amor». La frase tan simple y tan humana se quedó flotando en el aire como un mandato. Tadeo la repitió en silencio una y otra vez mientras le humedecía los labios con un paño. Doña Marta se sentó junto a la cama, y uno a uno los vecinos comenzaron a llegar, no solo con cosas, sino con presencia. Traían lo que podían, pero sobre todo traían memoria. Un hombre depositó una manta hecha a mano, una anciana, la primera fotografía que conservaba con Elena de hace 20 años. Una niña llevó una muñeca vieja que ella había reparado y que ahora brillaba como nueva. Cada objeto era un fragmento de historia, una deuda transformada en ternura. Esa noche Elena no habló, pero lloró. Lloró en silencio al sentir tantas manos unidas, no para pedirle sino para darle. Y por primera vez en mucho tiempo comprendió que ya no tenía que sostener a nadie, que por fin podía dejarse sostener. Su historia no sería olvidada,
Su amor no se había perdido, solo había estado dormido esperando el momento correcto para florecer. El amanecer siguiente no trajo prisas ni gritos. El pueblo entero parecía moverse más despacio, como si cada quien llevara en el pecho el peso de la reflexión. Elena seguía débil pero respiraba, y ese simple hecho se sintió como una segunda oportunidad, no solo para ella, sino para todos. En la plaza comenzaron a escucharse conversaciones distintas. Ya no hablaban del clima, ni del mercado, ni de las deudas. Hablaban de Elena, de sus manos, de sus actos, de todo lo que había hecho sin pedir nada. Por primera vez, entendían que no solo había sido la costurera del pueblo, había sido su alma, la puntada invisible que mantenía todo unido. Una joven madre envuelta en un abrigo que Elena le había arreglado el invierno anterior, murmuró con voz temblorosa: «No recuerdo haberle dado las gracias de verdad». Y esa simple frase fue una chispa, porque nadie recordaba haberlo hecho tampoco. Ese mismo día, Tadeo salió al jardín con una libreta. Se sentó bajo el árbol frente a la casa y comenzó a anotar los nombres de todos los que Elena había ayudado. No lo hacía por reproche, sino por memoria, porque las deudas de gratitud no se pagan con dinero, sino con actos. Doña Marta se unió a él. Entre ambos comenzaron a organizar algo que jamás se había hecho en ese pueblo, una ceremonia, no de despedida, sino de reconocimiento en vida. «No será un homenaje fúnebre», dijo Marta con voz firme. «Será un agradecimiento mientras aún puede oírlo». El anuncio se esparció rápido y por primera vez no hubo indiferencia. Hombres y mujeres se ofrecieron a limpiar el taller, a pintar las paredes, a sembrar flores en el jardín, a hornear pan para los visitantes. Cada persona traía consigo una historia, una memoria que debía contarse, no para glorificar a Elena, sino para recordarse a sí mismos que nadie que da tanto debe volverse invisible. Cuando llegó el día, el patio de la casa estaba lleno, no de adornos, sino de rostros conmovidos. Había quienes nunca habían hablado en público, pero ese día se atrevieron. «Elena cosió el vestido de mi hija cuando yo no tenía con qué pagarle y jamás me lo recordó. Yo pasaba hambre y 3 semanas seguidas alguien dejó pan en mi puerta. Ahora sé que era ella». Testimonios de vidas tocadas en silencio, hilados por pequeños gestos que juntos formaban algo más grande que cualquier palabra. Nadie lo planeó, pero en medio de ese patio colmado de emociones, alguien alzó la voz y comenzó a leer una carta. Era de Elena. Tadeo la había encontrado en su mesita de noche, escrita con su letra firme días antes de su caída. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque sobreviví o porque al fin alguien me miró más allá de mis manos. No quiero que me recuerden por lo que hice, sino por lo que sentí al hacerlo. Amé. Pero también aprendí, con dolor, que quien da también necesita ser visto, cuidado y abrazado». Al terminar no hubo aplausos, solo un silencio denso cargado de reflexión. Y luego, como un respiro colectivo, el pueblo entero se abrazó. Fue un abrazo que no pedía disculpas con palabras, pero que las decía todas con el alma. Los niños colocaron sobre el regazo de Elena una manta tejida entre muchos, hecha con hilos de distintos colores. Un anciano dejó un bastón tallado a mano en la entrada del taller, símbolo de apoyo para quien tanto había sostenido a los demás. Y Marta, con los ojos húmedos, tomó la libreta de Tadeo, la cerró con ambas manos y dijo: «Ahora la historia de Elena también es nuestra, y no la vamos a olvidar». Desde ese día, en cada casa del pueblo, alguien empezó a mirar distinto a quienes daban sin pedir nada, y eso, sin saberlo, era el verdadero milagro que Elena había tejido sin una sola puntada. Con el paso de los días, Elena comenzó a recuperar algo más que fuerzas físicas. Recuperó su lugar. Ya no era solo la mujer a la que todos acudían para que hiciera, sino aquella a la que ahora querían escuchar. Sentada en su silla junto al ventanal, con una manta sobre las piernas y la libreta entre las manos, miraba el ir y venir del pueblo con una calma nueva. No porque todo hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido la diferencia entre ser útil y ser amada. Un día, mientras Tadeo se sentaba junto a ella, Elena le pidió algo. «Quiero que anotes lo que voy a decir», susurró, con voz suave pero decidida. Tadeo abrió la libreta, preparó su lápiz y ella cerró los ojos unos segundos antes de hablar. «No dejes de ayudar, hijo. Pero nunca lo hagas esperando que te vean. Hazlo porque nace de ti, no porque esperes que alguien lo note. Y si un día sientes que te estás quedando vacío, no te culpes, pero tampoco sigas igual. Rodéate de quienes te devuelven al menos una mirada. Esa es la única forma de seguir sin romperte». Tadeo escribió cada palabra con el corazón apretado. Sabía que esas frases no eran solo para él, sino para cualquiera que alguna vez hubiera dado más de lo que tenía. Elena respiró profundo. Sus ojos brillaban con una paz difícil de describir, la de quien sabe que su historia no fue en vano.
que su caída fue el despertar de todos los que la rodeaban. El taller seguía cerrado, pero no vacío. Adentro los vecinos habían dejado cartas, flores, ovillos de hilo de colores. Era como si cada recuerdo se hubiera quedado a descansar entre sus paredes. Tadeo, que había aprendido más en esos días que en toda su vida, colocó un cartel hecho a mano en la puerta. El cartel decía: aquí vivió una mujer que remendó mucho más que ropa. Nos enseñó a no dejar solos a quienes siempre están para todos. Aquel cartel no era un adorno, era una promesa, un recordatorio silencioso de que toda entrega sincera merece respuesta y que quienes sostienen al mundo también merecen ser sostenidos. La salud de Elena seguía frágil, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Cada día, aunque solo fuera por unos minutos, salía al porche, se cubría con su manta y sonreía al ver a los niños correr, a los vecinos saludarse con más ternura y a Tadeo, que ya no solo la cuidaba, sino que la escuchaba. Una mañana, con el sol de otoño filtrándose por la ventana, Elena tomó una hoja nueva. No era una carta de despedida ni una lista de tareas, era su última enseñanza. No pierdas nunca tu esencia. Aunque el mundo no te mire, quien ayuda con amor nunca está solo, aunque a veces lo parezca, y si ves a alguien que siempre da, detente. Pregúntale cómo está. A veces una sola pregunta basta para sostener un alma. Dejó la hoja sobre la mesa junto a la libreta que Tadeo guardaba como un tesoro. Luego, con una serenidad profunda, cerró los ojos, no para irse, sino para descansar, por primera vez, sabiendo que su mensaje había sido escuchado. Tadeo, sentado a su lado, tomó la hoja y la leyó en voz baja. No lloró, no hacía falta. Su silencio estaba lleno de amor. Doña Marta desde el umbral asintió sin palabras. Ambas sabían que Elena había sembrado algo que viviría más allá de su tiempo. Y en ese rincón tranquilo del mundo nació una certeza: quien da con amor merece más que un gracias. Merece ser parte de la historia, no solo un pie de página, porque hay historias que no necesitan tragedias para dejar huella. A veces basta con una mujer sencilla, una aguja y un corazón dispuesto a dar. La historia de Elena no es solo la de una costurera, es el reflejo de todas esas almas silenciosas que tejen el bienestar de los demás mientras descosen el suyo sin que nadie lo note. Y hoy, si esta historia tocó algo en ti, no la guardes. Pregúntate: ¿a quién le debo una palabra de agradecimiento? ¿Quién ha sido como Elena en mi vida, presente, constante, invisible, amorosa? Tal vez sea el momento de mirarles, de preguntarles cómo están, de darles su lugar, porque nadie debería tener que enfermarse para ser visto, valorado y cuidado. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que no solo entretienen, sino que despiertan. Y comparte este video con alguien que siempre da, para recordarle que también merece recibir. Y no te vayas sin ver el siguiente video que aparece aquí al final.